El día de ayer, jueves 8 de septiembre, se suscitó un debate, por medio de WhatsApp, entre el señor Juan Carlos Ríos y el señor Samuel Fuentes. Inmediatamente después de una publicación realizada por el señor Juan Carlos Ríos, el señor Samuel en respuesta dice lo siguiente: Buenos días, Dios los bendiga hermanos, les recomiendo lean los numerales de este documento, especialmente los números 90,91 y 92. De la instrucción Redemptionis Sacramentum. A lo que voy, mis hermanos, que recibir el cuerpo del Señor debe de estar claro que es el momento en el cual nos hacemos uno con Él, y la preparación y el discernimiento interior debe de ser profundo y solemne. De lo contrario, en la mano o en la boca podemos caer en el hecho narrado en Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. La manera ideal es en la boca y de rodillas. Pero si el obispo de su región pide por normas cautelares que lo haga de pie y en la mano, que no sea excusa que Satanás utilice para separarlo a usted de ese encuentro con el Señor único y trascendente. Recordemos lo que dijo el Señor: el que no coma mi carne y no bebe su sangre, no tiene vida. Juan capítulo 6 versículo 53. Dios los bendiga. Lo que normalmente dicen es que por evitar que se caigan partículas es mejor en la boca, y todos quizá estamos de acuerdo que es la mejor manera, pero en realidad si de partículas hablamos, también se pueden pegar en la lengua o dientes, y puede que no se consuman. Y al lavarse la boca se tiren de igual manera. Por eso, cuando en lo personal yo recibo en la mano, me lamo la mano, y lo primero que hago después de misa, es tomar agua enjuagándome un poco por las dudas, de igual manera cuando la recibo en la boca, que es casi cada domingo. Pero entrar en conflictos con mi pastor por estas cosas y o no recibir por esto, no está en mente. Nada ni nadie me separa del Señor, la necesidad que tengo de Él es más grande que mi prejuicio. A lo escrito por Samuel, Juan Carlos responde con las siguientes citas bíblicas. Hechos 5. Del 28 al 30. Y les dijo: os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. Dominus vobiscum. Responde Samuel, con citas bíblicas. Lucas 10 versículo 16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. A eso se refiere el Papa Francisco con su motu proprio Traditionis Custodes. Continúa el debate. Juan Carlos responde: Dios les bendiga grandemente, hermanos queridos. Yo estoy de acuerdo que podemos recibir a nuestro Señor ya sea en la boca o en la mano, con la entera latría que es merece, pero ¿para qué hacernos o para qué querer tapar el sol con un dedo, si sabemos que hay muchos abusos litúrgicos y sacrilegios al momento de recibirlo en la mano, y más en parroquias que todavía les exigen el cubrebocas? ¿Qué puedes pensar uno de eso, y más aún cuando tu párroco, para poderte ir a confesar con él, necesita sacarle una cita y agendar tu confesión? ¿Eso creen que le agrada a Dios? ¿Eso es desobedecerle a Dios o agradar a los hombres? Creo que todos merecemos estar bien catequizados para que no haya esas faltas de sacrilegio en las parroquias, empezando cuando el Santísimo lo hacen a un lado en vez de estar al centro del templo sagrado que es la iglesia, y de cierta manera negarte la confesión, el sacramento de reconciliación. Saludos, bendiciones. Samuel dice: le sugiero estudie la vida de San Francisco de Asís. Y mire la contraparte, cuál es Martín Lutero. Uno actuó en obediencia y el otro, pues ya conocen la historia. Dice Juan Carlos: yo soy de la idea, hermanos queridos, que si hay manera de ir a la misa tridentina, debemos acudir para poder conocer más nuestra riqueza católica, que es inmensa. Bendito sea el Señor, que no desaparezca este rito. Samuel dice: esa es una parte de la riqueza, Dios es católico. Si va a África mi hermano, va a ver cosas distintas, y muy probable se escandalice. Si va a la Divina Liturgia Bizantina, muy probable le pase lo mismo. Dice Juan Carlos.
Así es, hermano Samuel, y no solo San Francisco de Asís, sino también San Ignacio de Loyola, que hicieron de todo para que no se perdiera la santa tradición de los apóstoles. Samuel dice: claro, lo que tienen en común es que todo en obediencia, no en desobediencia del obispo local. Dice Juan Carlos. Mejor estudiemos más a fondo el Concilio Vaticano II, para saber qué nos piden ahí, y saber también por qué a ese concilio asistieron hermanos protestantes. ¿No será que quisieron imponer la misa que se celebraba Martín Lutero, y esa sería lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Quién sabe, verdad, hermano? Está bien, la cuestión, mi hermano, es que usted se contradice, ¿ok? Usted dice que todas las misas son válidas, todas las misas son sagradas, pero después cuando habla de la misa tradicional, ¿verdad? La tridentina, usted da a insinuar de que es mejor. Tenga algo bien en cuenta, mi hermano. Usted mira ahorita abusos en la misa celebrada, lógicamente, en el Novus Ordo, porque lógicamente ahora la tenemos. Usted puede garantizarse, mi hermano, de que cuando solo se celebraba el rito tridentino, también habían abusos dentro del rito tridentino. Entonces, y eso de que nosotros podemos decir de que el nuevo Ordo también tiene entonces 2000 años celebrándose, ¿verdad? Usted dice que desde 50 años para acá. ¿Por qué? Porque han cambiado cuestiones disciplinarias dentro de lo que es la liturgia. Pero igual, del Concilio de Trenton, también cambiaron muchísimas veces. Es más, el misal de San Pío V no es el mismo del recibido en el Concilio de Trenton. Incluso el mismo misal de San Pío V lo modificó un par de veces. Entonces, si queremos utilizar normalmente esa manera retórica de decir de que son 1500 años o 1000 años de que se ha celebrado una manera litúrgica, no, también ha habido cambios dentro de lo que es la misma liturgia. La misma tridentina es un cambio, lógicamente, de una liturgia anterior al Concilio de Trenton. Entonces no es coherente el mismo argumento. Por eso se llama misa tridentina, porque desciende del Concilio de Trenton. ¿De cuándo es el Concilio de Trenton? Usted sabrá, mi hermano. Usted sabrá que tendrá 600 años, 500 años. Entonces, debe de tenerse esas cosas en cuenta. Todas las misas, según el tiempo, ha venido adaptándose a las necesidades de los pueblos. Y esto es de la misma manera. Acuérdense, como les repito, ahorita usted puede haber abusos litúrgicos dentro de lo que es el Novus Ordo, pero no es por la celebración litúrgica del Novus Ordo o que haya algún problema dentro de lo que es el misal de San Juan Pablo VI o San Juan Pablo II, San Pablo VI o San Juan Pablo II, sino que es de los mismos celebrantes y la misma gente la que hace el abuso. La liturgia está bien y perfecta, se puede celebrar de esa manera, de una manera reverente. Y no crea de que nosotros somos otra manera humana o diferente de hace 200 años. Hace 200 años también habían abusos litúrgicos dentro de lo que es la celebración litúrgica. Claro que sí. Todo en su propio tiempo ha tenido sus propios problemas. Entonces no se debe a lo que es como la celebración litúrgica. Se debe a, como usted estaba hablando hace un poco, a la formación que tiene la gente, a la falta de interés que hay para a la gente educarla, enseñarle. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos se lo dejamos al sacerdote, todos se lo queremos dejar al obispo. Y queremos que todo el mundo haga, pero nosotros nos quedamos cómodos y no hacemos absolutamente nada. Ese es el error por el cual nosotros hemos dejado que todo esto se nos venga encima. Y con las cuestiones de los hermanos separados en el Vaticano II, pues dentro de lo que es ese contorno, mi hermano, o sea, puede de que, y le explicaba la vez pasada, la iglesia es madre, no solo madre del hijo bueno, sino también madre del hijo malo. Entonces debe de también, de alguna manera, actuar según los intereses del hijo
del hijo menor en cuestión disciplinaria, porque la fe y la moral no ha cambiado, es la misma, es el tenido constante con el hecho de hacer ese tipo de cosas, pero no va con la forma de hacerlo irreverente, no, al contrario, sino a llamar a la unidad, pero no irreverente, o que cambie en absoluto el respeto que se le debe al Santo Sacramento. Ahí sí no estamos de acuerdo. Con este comentario me voy a meter, mi hermano, lo siento, pero sé que para el hermano Héctor es. Pero le digo una sugerencia. No meta a todos los sacerdotes en el mismo huacal. Hay muchísimos sacerdotes que tienen la oportunidad de hacer confesiones antes de cada liturgia que van a celebrar, lógicamente, ¿verdad? Pero yo le puedo decir de sacerdotes que yo conozco, óigalo bien, que he comido con ellos, he dialogado con ellos, que no tienen esa oportunidad porque a ellos, como son sacerdotes diocesanos, celebrando una misa, lo mueven a otra parroquia donde no hay sacerdote para que vaya a celebrar misa. O si no, lo mueven a una cárcel, ya tienen horarios establecidos, mi hermano, especialmente los domingos y los sábados, para dar asistencia en misas, celebraciones litúrgicas, no solo en la comunidad a la que ha sido asignado, sino también en varias que son vecinas. Entonces, imagínense, si este sacerdote, cada persona, así como usted, que llega y quiere buscar de alguna manera algún tipo de guía espiritual o confesión, si va parándose por cada persona que lo hace, entonces lo impide a si tiene ya un compromiso en una media hora, en una hora, a poder ir a celebrar misa en otro lugar. Entonces hay que ser comprensibles con esas limitancias que tiene el sacerdote. Lógico, hay sacerdotes de que ellos lo único que hacen es asistir en su santuario o en su parroquia, ¿verdad? Y de ahí no lo mueven, de ahí no tienen absolutamente nada más o compromisos con el obispo que asistir. Entonces sería pecado, ¿no? De que él mismo no tenga la apertura de poder escuchar a sus ovejas. El problema es, ¿verdad? Que se deje mover por el obispo, el sacerdote, ¿verdad? En obediencia con su obispo, ¿verdad? Porque es diocesano, y se deje mover, ¿verdad? A donde lo necesite, donde haya necesidad. Me va a decir si ese sacerdote tiene tiempo para hacer esas cosas y no va a preferir, como se lo dijo usted ahorita al hermano, hacer una cita para poder consultar o tener algún tipo de seguimiento espiritual con un hermano laico, ¿no? Por eso es que es necesario conocer a los sacerdotes, convivir con ellos, ¿verdad? Que le expresen, ellos son bastante expresivos y les van a poder decir qué es lo que él hace en el día, y va a ver que la agenda normalmente por su obispo está completamente llena. Normalmente, ¿verdad? El sacerdote que no está al servicio de su obispo, lógico no, mi hermano, está él al servicio de sí mismo y su comunidad nada más, y de ahí nadie lo mueve. Entonces, él tiene más capacidades de lógicamente hacer otras cosas, ¿no? Dios les bendiga. Hermanazo Samuel, muchas gracias por sus sabias palabras. Pero, oiga, ya ve cómo a veces nosotros los laicos tenemos la culpa de buscar una excusa para cubrir a lo mejor algo que no está bien. Tengo yo pienso lo mismo que usted. Probablemente el párroco no podemos juzgarlo a ninguno que tenga más ocupaciones, ¿no? Yo estoy hablando del hecho de que llegue una persona que se quiera confesar y que tenga esa oportunidad, no que la manden a 4 o 5 días o una semana para que venga a confesarse. Para empezar, no se me hace correcto que se agende
probablemente diga el párroco, ¿sabes qué, mija? No tengo tiempo ahorita, hija, ven más tarde, porque tengo una ocupación. Ahí está bien, creo que está bien, y entendible todavía, y todos los vamos a entender, pero excusar a un párroco que por eso que está diciendo, pues no, por eso a lo mejor laicos tenemos la culpa de que la Iglesia Católica pues vaya perdiendo a lo mejor ante nuestros hermanos separados, pues, ¿verdad? Esa credibilidad. Entonces, no podemos ni escudarnos nosotros mismos, porque si yo estoy mal y si usted me corrige, créame lo que con el corazón en la mano yo le voy a hacer caso y reconocer mi error, porque eso es humildad. Y más usted y yo que venimos del mundo protestante, donde la soberbia está al mil. Pero por algo nos hicimos católicos usted y yo creo, ¿verdad? Por algo pasan las cosas, dice, y más en estos tiempos. Y creo que sí es momento de, por ejemplo, decir a un catequista que no catequiza bien, hermanito, no estás catequizando bien. Y yo soy testigo de eso, porque a mí las veces que yo iba o me mandaba mi mamá al catecismo, pues puro juego, cosas así. Creo que nosotros como laicos tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas y tener buenos párrocos. Otra cosa, hermano, sobre la misa tridentina y la misa del Nuevo Sol. Yo, con todo el respeto, yo nunca conocí la misa tridentina hasta que conocí a Monseñor Isidro. Y creo que para mí, Monseñor Isidro, me quito el sombrero. Es un gran maestro de la Iglesia Católica. Tiene mucho conocimiento. Y no es que sea yo, como dice el Evangelio, soy de Pablo, soy de Pedro, no. Yo soy de mi Señor Jesucristo. Y sé la importancia que Monseñor me está enseñando al respeto a Dios. Por ejemplo, como dice, si yo voy a hablar con alguien, no le voy a dar la espalda. Voy a hablarle de frente a él. Y la misa va uno a llevarle a nuestro Señor Padre el sacrificio de su Hijo. Y el sacerdote, como cabeza de los fieles, está al frente como guía para llevarnos a ese camino que quiere Dios, no a darle la espalda. Son cositas pequeñas a lo mejor que no se notan, y yo no notaba que hasta se me hacía bonito cuando el sacerdote se inclinaba en el altar y empezaba a consagrar la hostia. Se me hacía hermoso, pero ahora se me hace más hermoso ver que un sacerdote esté de frente a Dios como cabeza del pueblo que vamos a celebrar el sacrificio de nuestro Señor, y que con sus oraciones, que son para Dios, no son para el pueblo, porque ahí vamos a rendirle culto a Dios, no vamos a hacer sentir bien a la comunidad, vamos a llevar el sacrificio al Padre del Hijo, ¿verdad? Y esos detallitos creo que sí son importantes reconocerlo, que es lo mejor. Y como católicos tenemos que tener una sola unidad, una sola fe, y no estar dividiéndonos. Agarrar lo bueno y desechar lo malo. Hay muchas cosas malas. Recuerde esto: Satanás se va a postrar en el trono de Dios y va a querer dividir su iglesia desde adentro. Y podemos tener cuidado con eso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están dividiendo? ¿Quiénes son los que quieren terminar con la tradición, que para mí es santa, sagrada? Perdón, hermano, le decía, se me cortó. No quiero durar mucho con el audio para que se escuche. Le decía, hay que reconocer a nuestros maestros que han estudiado, y hay que reconocer también a maestros que no han estudiado, que son nuestros párrocos. Hay párrocos, hermano, dicen por ahí, yo no me consta, pero al parecer hay párrocos que no saben ni el latín.
cuando es casi una obligación que sepan el latín, que es la lengua oficial de la iglesia. Y muchas veces yo al principio no le voy a decir que cuando fui con Monseñor, sí es cierto, no entendía la misa, porque yo estaba acostumbrado a que con las palabras del sacerdote yo sintiera bonito, con las oraciones y los cantos que se hacen ahí, porque yo pensaba que la misa era para mí. Cuando me di cuenta, que ya sabe que voy a cumplir 3 años como católico, cuando me di cuenta que la misa es para el Dios Padre Todopoderoso y el sacrificio de su Hijo para nuestra redención de los pecados, a mí lo único que me importa ahora el domingo es ir a misa, a presenciar ese sacrificio y entregárselo junto con el sacerdote a Dios. Ya si el sacerdote hace las oraciones en latín, en hebreo, en arameo, en el idioma que él se va a comunicar con Dios, yo solamente tengo que estar ahí con mi párroco para presenciar ese sacrificio y no hacer que el párroco me haga sentir bonito a mí. Es llevar todo el amor a nuestro Señor. Que si cantó bonito la muchacha del coro, que si no, eso, que si tocaron la guitarra mal o bien, no. Los cantos son para Dios, la misa es para Dios, no es para los fieles. Es el único día que se le dedica a Dios. Y creo que eso, para mí, con todo el respeto, es lo más importante. ¿Sí? Tengo que reconocer que esto yo no lo sabía. Yo pensé que yo iba por mí, para que el párroco me hiciera sentir bonito. Ahora ya sé que no, ¿verdad? Y me falta mucho que aprender, tanto de usted como del hermano Héctor, muchas cosas. Pero también hay que reconocer cosas buenas de la iglesia y cosas buenas que tiene la misa tradicional. Y cosas malas también que las tiene, al igual que la misa nueva. Que la verdad, con todo respeto, deja mucho que desear. No por en sí la misa, no por en sí la misa, sino por lo que pasa en la misa con tanto los laicos como con el párroco. Hay unos que se visten hasta de payaso, o cantan la guitarra, o dan bendiciones con la guitarra. ¿Usted cree que esté bien eso? Ah, y otra cosa se me andaba pasando. También está bien para deshogarme, hermano Samuel y Héctor. Ahí me corrigen si estoy mal, ya saben. Y si peco de soberbia, me lo dicen también, porque Dios me guarde de eso. Le decía, la diferencia. Uno ya ve la diferencia cuando vas a una misa tradicional a una misa de nuevo todo. Lamentablemente es la verdad. Mire, voy a la misa de mi parroquia y yo quiero comulgar como el derecho canónico me dice. Dicen que no deben de negarle la comunión, ¿verdad?, a un sacerdote, a sus fieles. Pero me dicen, hay 2 filas, una para que la quiera recibir en la mano y la otra fila para que la quiera recibir en la boca. Ah, ok, dije, qué bueno, ¿verdad?, que dan la comunión en la boca. Bendito sea el Señor. Llego, me hinco y la recibo como Él, para mí, como Dios, creo yo que debo de recibir. Con el respeto que a los que lo quieran recibir de pie, pues mi respeto, no lo juzgo. O sea, si lo quieren recibir al Señor de pie, está bien. Yo lo quiero recibir de rodillas y en la boca. Pero no, resulta que no me la da el párroco, me la da una mujer que es ministra extraordinaria, porque el párroco no la puede dar en la boca. La única que la puede dar en la boca son los ministros y el párroco no. A ver, díganme de verdad, ¿eso está bien? Si está bien, a lo mejor yo estoy mal. Y
perdóneme, ¿verdad? Por pensar diferente. Pero yo no puedo, pues. Yo quiero ir con mi párroco, al que amo, al que oro por él, y que me dé la comunión en la boca como yo quiero, que yo merezco. Ahora pues no puedo pasar con él porque tengo que ir con la ministra extraordinaria a que me la dé en la boca. El párroco no, porque se puede contagiar a lo mejor, ¿o qué? No, la verdad, no puedo creer eso yo. Si estoy mal, por favor, corríjame. Bueno, ahorita escucho su segundo audio, mi hermano, pero vamos al primero, ¿ok? Cuando dice de que excusar o de alguna manera tratar de excusarnos contra los demás, que son cosas malas o cosas que están equivocadas, con referente a lo de que estamos hablando de las confesiones, sacerdote. Yo le haría la pregunta, si usted sabe y quiere ir a celebrar misa, óigalo bien, ¿por qué se va a esperar, como la persona, el ejemplo que usted puso, por qué se va a esperar hasta llegar a Tijuana para irse a confesar? ¿Mm? Yo en mi comunidad sé que en mi parroquia, la que yo estoy inscrito, hay confesiones los miércoles y los sábados, de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Yo no voy a esperar a salir, viaje de aquí a California para irme a confesar, al contrario. Si voy a un viaje, o voy a salir de la ciudad, voy a salir de mi casa, voy a tratar de hacerlo antes de que me vaya, por cualquier cosa, ¿no? Pero quiero llegar a una comunidad y que hagan lo que yo diga, o como yo quiero las cosas. Y así no funcionan las cosas. Entonces, si yo no me puedo ajustar con el horario de mi parroquia, yo sé que ahí está la parroquia del Pilar, por ejemplo, un ejemplo, que hacen confesiones todos los días, desde las 4 a las 5 de la tarde, puedo ir. También tengo mi confesor o tengo mi director espiritual que le puedo llamar, padre, ¿será que tendrá tiempo? ¿Cuándo puedo hacer puede ser un tiempo para mí? Necesito una cita. Antes de yo hacer absolutamente nada, mi hermano. Antes de yo salir, antes de, ¿verdad?, hacer las cosas como yo quiero. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tienen un orden. Imagínense una iglesia en desorden. Y como les repito, hay sacerdotes como Monseñor Isidro, de que él simplemente celebra en su santuario misa. Él no lo va a ver celebrando misas en otra y en otra comunidad, yendo a los presos tal vez, ¿verdad? Entre el domingo, llevando comunión a enfermos. Entonces él tiene la capacidad de hacerlo como lo hace, y que está bien, ¿verdad? Hay que orar más quizás para más sacerdotes, porque hay comunidades acá, como una que se llama la Divina Misericordia, que mientras el sacerdote está celebrando misa, hay otros sacerdotes atrás confesando. Pero porque tienen la capacidad de poder mantener la comunidad a los sacerdotes, ¿verdad? Hay capacidad de también de tener por el número de personas que hay y que llegan y que asisten a esa capacidad o necesidad, ¿verdad?, que el obispo ve y lógicamente distribuye a sus sacerdotes como debe, ¿no? Entonces hay que comprender, hay que meterse también a los zapatos de un sacerdote muchísimas veces, ¿verdad? Muchísimas veces quizás nosotros mismos, ¿verdad?, es de ponernos en conciencia y tal vez, ¿verdad?, en un futuro ser sacerdote de nosotros para resolver el problema y no solo echárselos encima, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de muchas cosas. Tenemos medios para que nosotros podamos estar confesados, recibir la gracia de Dios, los sacramentos, con el tiempo debido, con la cautela y con el tiempo adecuado. Simplemente que usted de repente no tiene nada que hacer y se le acordó que quería ir a misa o qué sé yo, lo invitaron y ahora quiere confesarse
y de repente quiere que las cosas se hagan así. No está bien, mi hermano. Esto no quiere decir de que también no hay sacerdotes que son flojos, claro que sí, pero el juicio ya es de Dios, no es mío. Él sabe las intenciones que él tiene, él tiene la intención si está purificado o no, y él sabrá, él te dará sus cuentas, ¿verdad? Muchos de ellos pueden llegarme a decir incluso de que tienen todo esto que hacer, por decir un ejemplo, todo lo encomienda que les tiene el obispo, la agenda que les tiene el obispo, por decir un ejemplo, y puede ser mentira, claro que sí puede ser mentira, creo que pueden mentir, ¿verdad? Pero ya eso queda en él, no en nosotros. Nosotros juzgar, nosotros criticar, nosotros poner el dedo en la llaga, no nos corresponde, al contrario, tenemos que apoyar, comprender, entender, y si ellos tienen una manera de hacerlo, incluso apoyar esa manera de hacerlo para no ser, de alguna manera, algún obstáculo tal vez para que él pueda ya recibir o iba a entregar la comunión a un enfermo o dar misa a los presos, a predicar la palabra de Dios a los presos. O sea, tenemos que tratar de ser un poquito flexibles, ¿no? Con lo del Concilio de Trento, ya hay una manera, sí, mi hermano. ¿Y quién está causando la división? Usted mismo lo dijo ahorita. Usted no conocía la misa tridentina. ¿Quiénes son los que están haciendo la división? ¿Quiénes son los que están criticando que esta es mejor? Esta es auténtica, es la original. ¿Quién es el que está causando la división? Acuérdese que el Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico, aprobado, ¿verdad? Con todas las de la ley por la Cátedra de San Pedro. Y todas las declaraciones dogmáticas ahí están aprobadas por la Iglesia. Si usted dice de que ahí hay error, mi hermano, ahí vamos a empezar a tener problemas. Y ahí ya vamos a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque la persona que niega un concilio ecuménico ya se mete en problemas de comunión. Y por eso hay que tener cuidado con a los pies de quién se forma. Hay que tener cuidado qué es lo que escucha. Hay muchísimas cosas buenas. Claro que sí, Monseñor Isidro es un doctor de la iglesia. Conoce mucho. La sabiduría que él tiene es inmensa. Pero también acuérdese que él también es una persona. Él tiene su propio criterio. Él tiene su propia manera de observar las cosas según su criterio, según sus gustos, según sus preferencias. Y lógicamente, cuando uno adapta todo esto a una manera y un estilo de vida, lógicamente se va a inclinar por una manera de ser. ¿Ah? Eso es lo que le puedo yo decir en ese caso. Tiene que fijarse a los pies de quien se forma, porque está el cardenal Ratzinger, Papa Emérito Benedicto XVI, el cardenal Sara, que también son de la misma altura de conocimiento, quizás un poco más todavía que Monseñor Isidro, y ellos celebran el Novus Ordo y no tienen ningún problema por las administraciones como la iglesia ha venido lógicamente cediendo o dándolas a la gente. Así que hay que tener cuidado, mi hermano. Cuidado a los pies de quien se forma y ver y captar, ser hábil y captar cuando era ya la preferencia de una persona, el subjetivismo, va moviendo o alimentando una animosidad en una comunidad al grado de que usted mismo lo está diciendo, está causando división. Porque nadie había dicho nada hasta que salieron estos tradicionalistas, ¿no? Las personas tradicionalistas diciendo estas divisan mejores y son los que andan rompiendo las cuestiones con las comunidades al grado que incluso ya ni respetan al Papa, ¿verdad? O si lo respetan lo dicen del diente al labio, pero verdaderamente por sus acciones usted mira de que están fuera del contexto de lo que están diciendo de verdad. Dios le bendiga, mi hermano. Tristes palabras escucho de usted, mi hermano, acá en este audio. Usted no va por el encuentro, usted y el Señor. Usted va para recibirlo del sacerdote. Escuche bien el audio, mi hermano. Tristes palabras escucho, movido por el prejuicio. Yo voy porque quiero que aquel sacerdote me la dé.
Y usted no va a misa para que lo hagan sentir bonito, lo dice también. Pero quiere usted que se la den como a usted, óigalo bien, usted se merece. Entonces, ¿tiene más poder el Señor en las manos del sacerdote que en las manos del ministro extraordinario? ¿Es otro Señor? No, mi hermano, la verdad es que tristes palabras escucho. Si se llega a caer el sacramento en el suelo, mi hermano, yo de ahí lo recojo y me lo como, lo consumo. ¿Tiene más dignidad el suelo que el ministro? No, ¿verdad? ¿Por qué lo consumiría si está en el suelo entonces? Ese es el detalle de lo que sucede en ese tipo de cosas. Imagínense que mi parroquia es al revés, mi hermano. Nosotros como ministros no tenemos autoridad de darlo en la boca, sino solo en la mano. El único que da en la boca es el párroco. También vamos a criticar. A nosotros el párroco no nos ha dado autoridad todavía para darlo en la boca. Y, óigalo bien, por obediencia, nosotros lo tenemos que dar en la mano. Entonces, la verdad es que todo esto nos lleva a esas conclusiones, mi hermano. A no saber de que el encuentro es con el Señor, aunque dicen que antes no sabía, pero ahora ya sabe que a darle adoración y darle todo honor y honra, alabanza, gloria, no porque yo sienta bonito, sino porque voy a conmemorar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ok? Es otro Cristo. El que está en las manos del ministro, sobre las manos del sacerdote, es otro Cristo. Parece que sí. Y si va para que lo hagan sentir bien, porque usted lo quiere como usted dice, la manera que debe de ser, hincado de rodillas y en la boca, es para hacerlo sentir bien. Usted se siente bien que lo reciba ahí y le tienen que cumplir, ¿no? Si no, se decepciona, pero va a darle la honra a Dios, la gloria a Dios, ¿verdad? Es contradictorio toda esa manera de pensar, mi hermano. Por eso le digo de que el entendimiento y la disciplina en la adoración a Dios ha venido avanzando, entendiendo que la adoración, el respeto, nace de adentro. Nace de adentro. Y adentro es lo que más importa. Adentro es lo que verdaderamente importa. Entonces, lamentable es de que ahora que usted sabe de que solo le va a dar la honra, la gloria, no va para sentir bonito, es ir a una misa, un novus ordo, y vivirla de esa misma manera. Y enseñarle a los demás que se debe vivir de esa misma manera, porque yo desde que llegué a la iglesia lo entendí. No pensé que era tan complicado. Sabía de que la misa es el único culto de adoración donde se le ofrece el mismo cuerpo y sangre de Cristo en la cruz a Dios Padre. Y nosotros no vamos para sentirnos bien, sino para celebrar, participar, caminar y encontrarnos con Él en el mismo sacrificio y así llegar a ser parte de la herencia del reino de los cielos al consumir el cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz. Por eso a mí, si los niños están llorando de atrás, no me molesta. Si la están dando en la mano, no me molesta. Porque yo voy a ese encuentro con Jesús. Y nada ni nadie me lo va a impedir. No el prejuicio de un sacerdote, no la postura, la arrogancia de un ministro extraordinario, no porque lo encuentre por accidente en el suelo. Nadie ni nada me va a impedir en que entre en esa unión con el Cristo que da la vida eterna. Donde lo vea, donde lo encuentre,
ahí lo recibo, porque Él es Él y yo. Y de esa manera yo cierro el pacto con Él y le digo, Señor, yo creo en ti, este milagro que acabas de hacer, yo lo creo al grado que quiero que te manifiestes dentro de mí. Entonces, las demás cosas, mi hermano, la mejor manera correcta, yo no estoy en desacuerdo. En la boca y de rodillas estoy de acuerdo. Si hay capacidad y el párroco lo permite. Si no lo permite, como lo permita. Pero eso no lo va a impedir. De que digan de que esta es la única manera, usted sabrá. Usted sabrá. Entonces, yo, dentro de lo que es la palabra de Dios y la tradición, no alcanzo a ver tanto. Incluso entiendo de que se empezó a distribuir en la boca y de esa manera, porque aparte de que se iba entendiendo un poquito más quizás la soberanía que existía en el cuerpo y la sangre, no que no existía o que no sabían, sino que iban haciendo un tipo disciplinario un poquito más rigurosos, ¿no? Pero no quiere decir de que antes eran menos santos que nosotros. Y he visto que a través de la historia lo ha hecho por abusos también. Por abusos, porque han pasado abusos. ¿Eh? Porque antes se distribuía la comunión en las manos. Hay quienes, incluso les mandé el concilio de Trullo, de que en el canon 101 dice que hay gente que llevaba incluso charolas de oro para que las pusieran ahí, lógicamente para avergonzar a aquellos que no tenían. Y se van dando cuenta que el mismo San Pablo dice que la dignidad de la persona es muchísimo más grande que cualquier materia. Entonces, que es mejor y es más digno recibirlo en las manos que una charola de oro. Imagínense la patena que ha sido consagrada, es más digna de tener el cuerpo de Cristo que sus manos, mi hermano. Que es algo, una materia que no siquiera interactúa. Al grado que llegamos, mi hermano, de pensar de que las cosas tienen más valor que la dignidad de una persona. Y no es así, no es así. ¿Ah? Por eso el Concilio de Trullo dice, ¿verdad?, de que mejor lo reciban en la mano y que aquellos que quieren venir apantallando con sus balajas de oro, sus platos de oro, que no se la den. ¿Mm? Pero, mi hermano, como le digo, de aquí en adelante pasarán otros 50 años más y cuando ya esta generación que se ha mantenido en rebeldía y causando disturbios, mi hermano, dentro de la misma división, como usted lo decía, dentro de la misma iglesia, cuando ellos vayan desapareciendo, usted se va a ir dando cuenta de que va a volver la paz en el rito litúrgico, como lógicamente existió en un buen tiempo cuando se celebró el rito tridentino, ¿no? En el principio me imagino que también causó algún tipo de discordias entre diferentes movimientos, ¿verdad? Pero se fue adaptando y el tiempo y la gente lo fue recibiendo, ¿verdad? Acuérdense, la misa es la misma. E incluso usted lo decía, que le da el cuerpo, le da la espalda, decía al Señor, a Dios. No, mi hermano. Esa es la que normalmente quieren vender. Cuando el sacerdote en el Novus Ordo está consagrando y está de frente al pueblo, el cuerpo de Cristo está enfrente de él. Cuando consagra el cuerpo de Cristo está enfrente de él. Él no le está dando la espalda. Si usted se mira el sagrario, incluso está enllavado. Cuando él ya saca la comunión para distribuir, la que está consagrada dentro de lo que es el tabernáculo, entonces él ya desenllava y saca la patena que tiene, lógicamente, con la comunión consagrada que tiene ahí, pero el cuerpo de Cristo, en el momento de la consagración, él lo tiene en el altar de frente a él. Simplemente la diferencia es que antes proyectaba como que el sacerdote era como un bucero, un camionero, que iba guiando a la gente, ¿verdad?, hacia un destino, ¿verdad?, lógicamente, y teológicamente también puede serse y verse correcto, por eso se aprobó, ¿verdad? Pero ahora se trata de llegar a la raíz, al cómo inició, incluso las vestiduras, a cómo inició la celebración, y cómo se inició y se celebró la celebración, se llevó a cabo la celebración, usted la puede ver en una Pascua judía, y se va a dar cuenta
de que el rabí no le da la espalda a los demás. Dios le bendiga, mi hermano. Así es, mi hermanazo Samuel. Fíjese que qué interesante y hermoso tema estamos teniendo. Qué bueno que estamos hablando entre católicos. Y mire, se cumple uno de los dichos que dice: no hay que defender lo indefendible o no juzgar, porque lo que dice usted, hermano, desde mi punto de vista, es siempre tratar de escudar a un sacerdote, cuando el sacerdote para mí tiene la obligación y deber de guiarnos al buen camino. Primero que nada, no cobrar ninguna misa. Hay sacerdotes que cobran la misa. No sé si para usted eso esté bien. La cooperación, lógico, es voluntaria y hay que ayudar a nuestras parroquias. De ahí no tengo ninguna duda, pero que le pongan precio a un bautismo, a unos 15 años, a una boda, a una X sacramento, hermano, no sé si para usted eso esté bien. Para mí no. Y fíjese, qué bueno que tocó el tema de la señora, que por qué no se confiesa en los ángeles antes de venir. Le tocó ese tema porque yo lo viví. Y ella me platicó, porque lo mismo que usted me dijo, yo le dije, ¿y por qué no se confiesa allá en Los Ángeles y ya viene aquí a gusto? Dice, ay hijo, es que mi hija es atea. La señora tiene 65 años y a escondidas de la hija reza. Y dice que las parroquias que le quedan de ahí cerca de su casa están muy lejos y ella no puede ir caminando. Es una señora que no maneja. Y ha tenido problemas con su hija porque en su cuarto ella ora, reza el rosario todos los días. Una señora muy devota, muy católica, y está en una oración por su hija para que se convierta. Y los problemas que ha tenido con su hija, me imagino que son los pecados que ella quiere confesar cada que viene para acá, ¿verdad? Cuando ella me dijo eso, a mí se me cayó la boca. Y dije, oh, no hay que juzgar cuando no conocemos y no estamos en los zapatos de las personas. Esta señora mayor, como le digo, de 65 años, la oportunidad que tiene, porque la hija la deja aquí y se pierde estos 4 días, es cuando aprovecha y ir a misa. Y tenía y le queda enfrente de la casa, de su casa, de la privada donde ella vive, le queda la iglesia. Pues ahí va es su parroquia. De hecho la conocen ahí en la iglesia. Pero pues lamentablemente pues no, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de llevarla con Monseñor y sí, Monseñor la confesó y cosas muy hermosas que la señora hasta lloró. Y cuando se subió al carro todavía venía llorando por el agradecimiento de haberla llevado. Ahora, Monseñor, también hermano, no crea que está muy desocupado. Él, de hecho, ahorita está terminando las traducciones de una Biblia en idioma latín, en griego, en arameo y en copto y en otras lenguas. Son 4 o 6 lenguas, idiomas que está traduciendo la Biblia para sus monjitas, para que enseñen a los futuros sacerdotes. Y está haciendo unos libros y dice que él pues es un trabajo que tiene desde hace 30 años. Aparte, cuando sale de la parroquia se va al convento que está allá para el lado de Tecate, como a 2-3 horas de aquí, a dar la misa con las monjitas también, allá, a llevarles el santo sacrificio de la misa. O sea, no está Monseñor desocupado tampoco, si supiera todo lo que hace. Y sí es cierto, Monseñor tiene un conocimiento enorme. De hecho, usted mencionó a uno de sus compañeros del seminario, que fue el cardenal Sara, muy amigo de él, futuro papa, espero en Dios. Y él, Monseñor, le digo, tiene muchas cosas que hacer. Y también Benedicto XVI
nuestro querido Papa Emérito, le voy a decir de un libro de él, aquí lo traigo. El libro es Sal de la Tierra y escribe esto, hermano. Dice nuestro querido Papa Benedicto XVI Emérito, dice: soy de la opinión que el rito viejo debe ser concedido con mucha más generosidad y a todos los que lo deseen. O sea, para Benedicto XVI el rito viejo, para él también es mejor y no está dividiendo, simplemente se le hace mejor. Y le digo, muchas veces mejor no defender lo indefendible. Cuando un párroco, su obligación es confesar, tiene que confesar, porque no sabemos si esa persona que va a confesarse es su último momento que está aquí en la tierra, ¿verdad? Y allá de él. Por eso hay que orar por nuestros sacerdotes, porque el juicio para ellos será muchísimo mayor que el de nosotros. Hermanazo Samuel, una pregunta antes de contestar el video, el audio. ¿Usted está de acuerdo entonces, quiero entender, usted está de acuerdo que un ministro extraordinario de la comunión, si está de acuerdo con eso, pues ahí entonces es por eso su comentario? Para mí, si usted me hace la misma pregunta, para mí no. Para mí el ministro extraordinario precisamente es eso, es un ministro extraordinario para llevar la comunión a los enfermos, a los lugares donde el sacerdote no puede ir. Esa es mi percepción, es mi forma de pensar. A lo mejor ahí está por eso la división. Si es correcto que un ministro extraordinario dé la comunión, ok, yo lo acepto y lo tendría que aceptar porque la iglesia así me lo pide y lo voy a hacer. Pero yo me recuerdo que el primer año como católico fui a una convención de liturgia y catequesis aquí en Tijuana, donde nuestro arzobispo decía, y traían ese conflicto que nuestro arzobispo Francisco Moreno Barro iba a cambiar esa liturgia, que un ministro extraordinario diera la comunión. Probablemente las cosas cambiaron, pero yo recuerdo que yo todavía ni entendía mucho de eso, pero ahí platicando con los hermanos que íbamos a ese congreso, que fue por 3 días, me platicaban eso, ¿no? Que quería quitar a los ministros extraordinarios del altar, los quería bajar del altar. No sé por qué no se ha dado, pero esa era una de las ideas de nuestro arzobispo, que probablemente ya cambió de idea, porque no ha pasado, ¿no? Pero como yo le digo, yo lo viví y desde ahí entendí entonces que el ministro extraordinario, la obligación de él, el trabajo de él, es llevar la comunión a los enfermos, no darla en la misa. Y esas no son cosas mías, probablemente esté leyendo mal o aprendiendo mal. Y si estoy aprendiendo mal, pues ya recuerde que mi intención es aprender lo correcto y no lo malo, ¿verdad? Y para eso lo tengo usted, hermanazo. Y tengo el magisterio de la iglesia, el catecismo, que nos vamos a guiar con lo que la iglesia nos diga y no lo que uno quiera, ¿verdad? Pero para continuar, primero dígame eso. ¿Sí está de acuerdo? Bueno, mi hermano, para empezar, cuando un sacerdote no confiesa por flojera, yo no lo estoy defendiendo. Hay cosas que queden claras. Por eso le dije hace un momento, ¿verdad? Si es por cuestiones de que el sacerdote es flojo, eso va a existir, ¿verdad? Y ese es ese sacerdote que está ahí, pero eso no lo meta en el mismo caso a todos. Es lo que le dije todavía.
De ahí, con referente a lo que usted me dice, la señora, cada caso es único y hay que estar tal vez en los zapatos de alguien para estar tal vez tan sometida a la voluntad de un hijo. Incluso si yo ya soy una persona que estoy al grado de que incluso, usted lo acaba de decir hace un rato, hay que hacerle caso a los hombres o a Dios. Ahí sí aplica, mi hermano, ahí sí aplica en todas las letras. Le voy a hacer caso a mi hija o a mi hijo que es ateo, a estar sometido a eso, o a ir yo a misa y confesarme. Todo eso falta de formación, mi hermano. A mí puedo mejor irme a un asilo y no estar con mi hijo, con tal de que me dé la capacidad de vivir misa y confesarme con un sacerdote. Como le digo, cada caso es único y hay que estar ahí para poder ver las cosas, pero en mi opinión, jamás creo yo que mi voluntad fuera dominada por un hijo de esa manera. Tener problemas, pues tengo problemas. Si de eso se trata el cristianismo, si hay persecución, bienaventurado cuando sean perseguidos por mi nombre. Eso es lo que yo quiero, mi hermano. ¿Eh? Yo no quiero que me den palmaditas de espalda. Usted sabe, usted conoce. No, a mí persíganme por el evangelio. Y yo doy gloria a Dios, mi hermano. Inicialmente. Yo no quise decir tampoco que el Monseñor Isidro pasa desocupado. Que como que dice, celebra misa y después va a su casa y a ver a televisión, Netflix y qué sé yo, ¿no? No, mi hermano. Pero es muy diferente, óigalo bien, un párroco que asiste a su obispo en las necesidades de su diócesis. Óigalo bien. Que a veces tiene 2, 3 iglesias en las cuales tiene que ir a celebrar, cubrir vacaciones de otros párrocos, enfermedades de otros párrocos, ir a cubrir las misas por ellos, tiene que ir a las prisiones, tiene que ir a los hospitales. Entonces hay muchísimas cosas de que un sacerdote diocesano tiene que hacer, y no dentro de la comunidad, sino que también fuera. Muchísimas veces dentro de la comunidad, dentro de lo que es la misma parroquia, lo va a ver en pocas horas en el día. ¿Por qué? Porque normalmente tienen sus cosas que hacer, sus mismos servicios, retiros, formación, encuentros con su obispo. Tienen demasiadas cosas de las que nosotros no nos damos cuenta muchísimas veces, desafortunadamente. Y con el respeto de lo que usted acaba de decir, de la opinión del Papa Emérito, o sea, eso lo dice en ese libro y dice bien claro que es su opinión, pero usted va a leer otros escritos de él, habla en buena manera del Novus Ordo, y si quiere se los busco, aquí en el mismo foro se los puse anteriormente. Al grado fuera, mi hermano, que él siendo papa, tuvo la autoridad, así como Papa Francisco, de declarar en su motu propio, Tradiciones Custodes, oígalo bien, de poder abolir la misa, el Novus Ordo, por decir un ejemplo, o cambiar la manera disciplinaria de hacerlo. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque se iba a meter en problemas, y que de eso no se trata el ser cristiano, pues. Si usted va a hacer algo por el beneficio de la comunidad y porque es según el don divino y el mandato divino, meterse en problemas y ser perseguido, que no es eso lo que buscamos. Que no es esa la manera de vivir de un cristiano, la persecución. Por eso, a mí no me sorprende que al Novus Ordo se le persiga, mi hermano. No, porque eso es normal, gloria a Dios sea, porque así las cosas se van purificando. Yo no quiere decir que avalo para que un sacerdote se vista como payaso, que haga maromas aquí y allá. De eso no estoy hablando yo, estoy hablando de un Novus Ordo bien celebrado, como debe de ser. Ya todo eso que han puesto ya bajo el subjetivismo de cada párroco, ¿verdad? Como el de
de unos que tienen su subjetivismo de que la tradición y que esto y que tiene que ser así, y que de espaldas, como ellos están encerrados en eso, usted va a ver la misma postura en un sacerdote que se viste de payaso. La misma postura, la misma, incluso se le puede llamar hasta un estilo de arrogancia, porque no está abierta a escuchar razón ni de un lado ni del otro, o de siquiera también empujarlo, pero apoyando a que sea de una manera correcta. Entonces, por eso, estamos como estamos, mi hermano, y pues para la gloria de Dios, ¿no? Que seguir trabajando y seguir persiguiendo, ¿verdad? Hasta que todo sea purificado, porque sabemos de que hay un Salvador, sabemos que la iglesia no es de nosotros, es de Cristo, y sabemos de que Él, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que la va moviendo. Entonces, no me puedo poner ante eso tampoco. Si el Espíritu Santo va guiando a la iglesia por esta manera, no puedo yo contemponerme con eso, porque es ponerme contra Dios mismo. Y ese no soy yo. Yo debo toda obediencia a mi obispo, principalmente. Y si yo veo a mi obispo hacer ese tipo de cosas o decir ese tipo de cosas, entonces tal vez yo me pongo a hacerlo, pero mientras no lo haga, pues yo tampoco. Dios le bendiga. Bendiciones, mi hermano Juan Carlos. Claro que sí, mi hermano, estoy de acuerdo con los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en cuanto su región episcopal lo permita, en cuanto a su obispo también, en cuanto incluso las exigencias que tenga la misma diócesis de distribuir la comunión. Claro que sé de que inicialmente empieza, no solo, mi hermano, no solo para llevar el cuerpo de Cristo a los enfermos, ¿eh? Eso es lo que normalmente escuchamos, ¿verdad? Pero allá en mi pueblo, mi hermano, hay comunidades donde un sacerdote no llega sino es una vez al mes, ¿eh? Se lo digo. Una vez al mes llega el sacerdote. ¿Qué es lo que debe de hacer una vez al mes? Es dejar hostias consagradas y delegar a un ministro para que haga la liturgia de la palabra y distribuye la comunión una vez a la semana, por lo mínimo. Para que sepa. Entonces, ese ministro no es ni diácono permanente, ¿eh? Es un ministro extraordinario que se le da la facultad dependiendo de las necesidades de cada persona, y él la distribuye, ¿eh? No le digo que no nomás. Él celebra el rito, él lee, él lleva la liturgia, así como tiene, lógicamente, así de la misma manera como cuando se lleva de manera extraordinaria a un enfermo, ¿verdad? Se lee la palabra, se lee el evangelio, se recita los salmos, ¿verdad? Se desea la paz, y así todas las oraciones del Padre Nuestro, como se hace, y después él saca del tabernáculo la patena con la comunión, cuerpo de Cristo, y se distribuye. Óigalo bien. Usted no fuera entonces, sino que a misa, una vez cumpliendo el precepto, uno de estos pueblos no fuera a misa, ¿verdad? Sino hasta cuando llegue el sacerdote una vez al mes. Entonces cada domingo no fuera a recibir comunión. Pues un ejemplo, porque la va a recibir el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Eso, mi hermano, ya implica, como nosotros lo alcanzamos a ver dentro de nuestras comunidades, casi como lo dice Monseñor, también es un extremo, óigalo bien, porque yo lo he escuchado decir, no, que un sacerdote está sentado y la señora allá, la ministra, dando la comunión. No, tampoco se trata de eso. La labor del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión dentro de la liturgia es para asistir al sacerdote, por eso es extraordinario, que está fuera del orden. Eso es lo que quiere decir, está fuera del orden, y está asignado ahí como ser prácticamente extensiones del sacerdote. Entonces el sacerdote debe de estar también distribuyendo la comunión, y simplemente somos asistencia, lógicamente, porque hay veces, mi hermano, hay misas que hay 1000 personas, 1500 personas, y si solo se le toca al sacerdote distribuir la comunión,
esa misa solo en comunión se tarda 1 hora. Y como ya le había dicho antes, ¿verdad? Si mi párroco, digamos un ejemplo, él tiene que celebra misa a las 12 en español en mi parroquia, él para la 1:30 tiene que estar saliendo de la parroquia. ¿Por qué? Porque ya lo están esperando en otro lugar a las 2 de la tarde. Entonces, es necesario contar con ministros extraordinarios para agilizar ese proceso y para, lógicamente, que él pueda terminar a tiempo. ¿Por qué? Porque hay otra comunidad esperándolo a recibir comunión también. Si no estamos como aquellos, ¿no? De que, no, con tal de que yo reciba el cuerpo de Cristo, que los demás se frieguen. ¿Ah? No. Nosotros, así, dice, ¿cómo se demuestra el amor al Padre? Con el amor al prójimo, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata, mi hermano, y estoy completamente de acuerdo. Sí, porque las conferencias episcopales han pedido autorización y se las han dado. O sea, no es cuestión de que se han inventado o están en desobediencia, por decir un ejemplo, haciendo esas cosas. Si fuera desobediencia, yo fuera el primero, mi hermano, que pusiera el grito en el cielo. Pero si está ahí y está en obediencia de su párroco, no está haciendo nada ilícito. Dios le bendiga, mi hermano. Y por eso, mi hermano, le hacía yo la pregunta, y le hago la pregunta, y por favor me contesta. Si la comunión se cae al suelo, póngale que le esté dando el párroco y se le cayó al suelo, ¿usted no la recoge y la consume? ¿Usted ahí la deja? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Cómo usted actuaría en ese caso? Estaría muy interesante conocer la respuesta también de eso. Hermanazo Samuel, fíjese que yo sí comulgaría así estuviera en un charco de lodo el cuerpo de mi Señor. Sí lo hago. Esa vez que no comulgué, cuando escuché que había 2 filas, no lo hice a lo mejor por el arranque o el pecado de haber pensado mal en ese rato. Se me hizo algo, no sé, inconcebible pues para mí. Y para no pecar en la comunión, por eso no comulgué, porque no se me hizo correcto lo que el párroco comentó. Y he comulgado con ministros extraordinarios, lógico, no tengo ningún problema. Como dice usted, ¿qué culpa tiene en este caso el ministro si el sacerdote lo manda? Ahí, por eso le digo y le repito, oremos por nuestros sacerdotes queridos, porque el juicio de ellos será muchísimo más grande que el de nosotros los laicos. El ministro extraordinario no tiene la culpa que el sacerdote la mande a agarrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si sus manos no están consagradas para eso, ella no tiene la culpa. No, yo no le echo la culpa a ella. Y probablemente ni al sacerdote, porque ni el sacerdote a lo mejor no lo sabe, o no sé, no puedo juzgarlo pues. Esa vez que no comulgué fue por eso que se me hizo, no sé, ilógico. Y cosas que no me parecieron, y para no comulgar a disgusto o enojado, o no sé si enojado, no sé qué sentimiento ahí me dio, pero por eso no comulgué. Pero lógico, yo voy a misa ahorita y se están dando la comunión, yo me formo y comulgo, porque yo no le echo la culpa a nadie. Ya Dios se encargará de culpar al quien tenga la responsabilidad, ¿verdad?, de estar cometiendo algún acto contra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ya yo, como todo un laico y aparte ignorante, pues voy y comulgo. O no comulgo a veces también por la ignorancia, ¿no?, que me lleva, como en esa ocasión que no comulgué. Claro que me arrepentí, me confesé y comulgué por haber pensado mal de mi párroco.
Entonces yo no tengo por qué juzgar a mi párroco ni a nadie. Claro que cada que algún pensamiento negativo llega a mi mente, voy y trato de no pensar mal de nadie. Pero para mí creo que sí, unas manos consagradas son lo más idóneo para que compartan el cuerpo de nuestro Señor. El cuerpo, alma y divinidad, ¿verdad? Perdón por no haberle contestado, andaba manejando, ¿eh? Pero aquí estamos, hermanazo, para seguir aprendiendo tantos misterios y cosas hermosas de nuestra Santa Iglesia Católica. Y viva Cristo Rey y nuestra Santísima Virgen María, que ahora es cumpleaños de ella, ¿eh? Felicidades para todos los guadalupanos, los marianos, no sé si hay hermanos separados aquí, ya que dicen que cada advocación de la Virgen María es una virgen. Para todos. Fátima, Lourdes, todos, hermanos. Bendiciones, mi hermano Juan Carlos. Y perdón le pido, porque escuché ya un audio mío y se oye bien golpeado. Pero no es que esté, como quien dice, bravo o enojado. No, no. Al contrario, simplemente serio porque lógicamente es eh, algo serio lo que se está hablando, ¿no? Pero sí, no quiero faltar el respeto, primeramente. Segundo, ustedes, una pregunta y así rapidita, y contésteme sí o no. Ahí tienen o cuentan con diáconos permanentes. ¿O usted ha visto que un diácono permanente ha asistido a una misa ahí en Tijuana? Y otra pregunta sería, ¿usted cree que Monseñor Isidro permitiría de que un diácono permanente lo asista en la misa? Hermanazo, hasta ahorita le puedo contestar, ¿eh? Y no, usted échele más golpeado. ¿Qué tiene? Mire, soy sinaloense, mazatleco, imagínense. Y aparte criado en Tijuana, en el norte de México. No, hombre, hermanazo. Acá. Ya ve cómo critican a Monseñor Isidro, como habla. Dicen que habla enojado. Así que no me hace nada, hermanazo. Yo sé que me ama. Me ama. La pregunta que hizo, sí. De hecho, una de las misas que yo acudí la dio un hermano, un ministro extraordinario. Un ministro, no sé si ahorita sea ministro, se llama Adrián. Y no estaba el sacerdote y él dio la misa. Se me hizo raro cuando lo vi yo ahí, pero todavía no entendía muchas cosas yo de la Iglesia Católica. Y todavía no sigo entendiendo muchas más, ¿no? Pero sí. Hay, a ver, déjeme decirle, hay 1, 2, 3, 4, como 5 mujeres y como unos 2 hombres nada más o 3 que están ahí en el altar del Señor, acompañando al sacerdote. Fíjese nomás las cosas que tiene que ver uno. Es mentira, hermano, no se enoje. Perdón, se me pasó. Aparte que hay como unas 4 compañeras o 5, si no me equivoco, ministras. Y hay acólitas, monaguillas, niñas monaguillas. Hay 1, 2, parece que también 4 o 5 monaguillas. Angazo. Ahora sí, todo lo que tiene que ver uno, hermano. Échele, hermano, sí, no, tiene razón, lo amo, de verdad, con el Señor. Y no le estoy preguntando, mi hermano, de ministros. No le estoy preguntando, le dije diácono permanente. ¿Sabe qué es un diácono permanente? En la ciudad sí hay diáconos permanentes, pero en nuestra comunidad San Martín Caballero no. No, como lo mencioné por ahí, nada más ahorita se encuentra el párroco y un vicario.
Hace un poco más de 3 años estaba el párroco, 2 vicarios y un diácono transitorio. Entonces, pero diáconos permanentes sí hay en Tijuana, pero no con nosotros. Es todo, hermanazo Héctor, qué gusto escuchar su voz. Ah, ya le contestó ahí Héctor. El hermanazo Héctor, mi maestro Héctor. No, diácono, me confundí con ministro, perdón. No, diácono no hay. Y ahorita me va a regañar Héctor, porque casi ya no voy a la parroquia, ¿verdad, hermanazo? Pero no, los tengo en mi corazón. Sí voy, pero no, cuando voy no lo veo, hermano Héctor, ¿eh? No, así que cuando tengo la oportunidad de asistir, pero sí, perdón, hermano, me equivoqué, hermanazo Samuel. Pero lo bueno que ahí está el relevo de hermanazo Héctor, ¿eh? Bueno, entonces ya que ya sabe que es un diácono permanente, mi hermano, ¿usted cree que Monseñor Isidro permitiría que un diácono permanente celebrara con él la misa? Y le permitiera que distribuyera la comunión, ¿o no? Muchísimas gracias, hermano Héctor. Sí, pues no son muy comunes, creo, en nuestros países. Aquí en Estados Unidos casi que sí hay un diácono por parroquia, diácono permanente, ¿no? Por parroquia. Entonces, sí, aquí sí muy común verlos. Bueno, y no sé si en otras comunidades, otros estados aquí en Estados Unidos, pero aquí en la región de donde yo me encuentro, en mi diócesis, hay muchos. La vez pasada fui a celebrar la liturgia, la misa ahí en un santuario en Tennessee, y también me contaban con diácono permanente. Entonces, aquí sí abunda mucho eso, ¿no? Y por eso mi pregunta, ¿verdad?, con Monseñor Isidro, si también dejaría que celebrara con él el diácono permanente, lo asistiera, y si le permitiera al diácono permanente distribuir la Eucaristía, ¿no? Porque en sí para eso fueron instituidos. Y nosotros vemos Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante, cuando instituyen a los 7, bien se le conoce la institución de los diáconos para que distribuyan la comunión. Y ahí es donde va a empezar el dilema. Ahí va a empezar un problemón grandísimo, ¿no? Pero ahorita lo vemos. Dios les bendiga. Pues no creo. La comunión la reparte el sacerdote, que en este caso es Monseñor. Y sí he visto que sí podrían celebrar una misa con él, ¿eh? Pero de repartir la comunión, pues ni las monjitas. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, y eso que las monjitas están consagradas, dice. Pero no creo. No sé si le hizo esa pregunta usted cuando lo entrevistó. No recuerdo que se la haya hecho. Pero yo no creo, ¿eh? ¿Quién sabe? Y hermano Héctor, fíjese que sí, en una ocasión tuvo la oportunidad, Adrián, de celebrar una misa. Entre semana parece que fue, no fue un domingo, ¿eh? Entre semana. Y era todavía cuando estaba el padre Antonio Ochoa. Y estaba, no me acuerdo si estaba el padre Lucio o no había ido, algo así. Pero sí tuvo esa oportunidad el hermano Adrián, que no había un diácono permanente también. Pero sí, ahí. Espero no equivocaran, pero sí, yo lo vi que celebró la misa y estuvo. Por cierto, muy bien. Pues por eso le digo, mi hermanazo, no meten el mismo costal a las monjitas consagradas que al diácono permanente, porque el diácono permanente es un ministro ordenado dentro del orden sacerdotal, el orden menor, ¿no? Entonces,
Incluso él es considerado como el ministro de la copa, para que usted entienda cómo está dentro de lo que es la eclesiología, están distribuidos. Las dos asistencias a un obispo es un sacerdote y el diácono permanente. La diferencia es que el diácono permanente, él es una persona que está casada, ¿no? Una persona que tiene familia, pero se pone los hábitos y celebra misa junto con el ministro ordenado, el sacerdote en este caso, ¿no? Porque también puede ser el obispo, también ayuda a concelebrar al obispo. Incluso dentro de lo que es la historia, en los primeros siglos, la mayoría de los obispos de Roma, la mayoría de los papas, han sido ordenados, habían sido diáconos permanentes. Y de diáconos permanentes, lógicamente, haber sido ordenados sacerdotes y luego obispos inmediatamente. En ese sentido, ¿no? Entonces, si usted cree que Monseñor no permitiría de que un diácono permanente distribuyera la misa, entonces va en contra incluso de la misma Sagrada Escritura de tradición, porque los diáconos, ¿verdad?, han sido instituidos para eso, para distribuir comunión. En el caso de Hechos capítulo 6, cuando Esteban y así todos los nombres, los 7 diáconos que son instituidos ahí, son ordenados, instituidos para eso. Así esa es la finalidad, para asistir al párroco en ese tipo de cosas, por decir un ejemplo, ¿no? Y si no lo hace, pues va en contra de la misma tradición y el mismo texto bíblico, la misma revelación. Y ¿sabe cuál es lo más tremendo, lo más irónico, se podría llamar? Es que las manos del diácono no son consagradas. Él está consagrado y se le imponen manos porque es un orden también, otorgado y delegado únicamente por el obispo. Pero sus manos no son consagradas. ¿Por qué? Porque él no puede consagrar, ¿verdad?, las especies. No puede. Él puede distribuir, ¿sí? Y está para eso. Para eso está el diácono instituido. Entonces, hay muchísima polémica porque dicen, no, que las manos tienen que estar consagradas como un sacerdote. Pues no. Desde el inicio, el diaconado, las manos no son consagradas, porque ellos no pueden consagrar, pero el rol de ellos dentro de lo que es la misión eclesiológica es la distribución de la Eucaristía. Entonces, cuando se les menciona esto a los hermanos, yo creo que hasta mueven los bigotes y no se dan cuenta de que desde el inicio para la distribución no se ha pedido de que la persona sea consagrada y tenga el orden, la capacidad, la potestad, la autoridad para poder consagrar desde el inicio, porque ese sí solo la tiene y se consagran las manos de aquella persona que tiene la habilidad, el don de poder lógicamente hacer ese milagro, ¿no?, de transformar el pan al cuerpo de Cristo. Y por eso, mi hermano, es que se contradicen, ¿verdad? Y el argumento que tienen es muy vago, porque desde el inicio el diácono no está ungido, sus manos no son ungidas, pero es un orden. Dentro de lo que es el orden sacerdotal, es un orden. Dentro de la misión eclesiológica es un grado menor, pero con orden. Ellos pueden consagrar, no consagrar, sino que concelebrar en misa, asistir al sacerdote, y cuando levantan la patena y la copa para presentarla, normalmente el sacerdote se la debe dar al diácono, porque el diácono es el ministro de la copa. Para que le quede de tarea, mi hermano. Dios le bendiga. Pues fíjese que, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? No sé. Yo he visto que, por ejemplo, un acólito que le ayudaba ahí en el altar a Monseñor, ya un joven, hace poco lo despedimos porque se fue a la fraternidad de San Pedro, acá a Estados Unidos, a terminar el orden sacerdotal ahí.
y Monseñor le dijo que lo esperaba aquí en su parroquia y todo eso, ¿no? Pero cuando le ayudan ahí los acólitos o los monaguillos, pues nada más le ayudan para la patena y la vela al momento de repartir la comunión, hincados y en la boca. Y pues no he visto yo que una madrecita le ayude, y no me ha tocado, la verdad, ver que alguien le ayude, ¿eh? Una vez, cuando cumplió años sacerdotales, invitó a Monseñor, al obispo, y fue el obispo y fueron otros sacerdotes ahí a la parroquia. Y pues sí repartieron la comunión. Pero no le voy a preguntar, le voy a decir que se le olvidó preguntarle esa pregunta, ¿eh? A este domingo, Dios mediante, sí tengo la oportunidad de hablar con él y hacerle esa pregunta. Échale, mi hermano, está bien. Sí, lógicamente un acólito no es un ministro ordenado, era un monaguillo menos, ¿no? Era un acólito normalmente necesita tener simplemente un registro, una presentación. También tiene un envío, pero ese puede ser por el mismo párroco o el mismo monseñor. El diácono permanente, no, él tiene un orden designado por imposición de manos por el obispo. Entonces se pone en las parroquias para asistencia del párroco, ¿no? Entonces, cuando él está instituido para concelebrar misa, él puede concelebrar misa y se ponen los hábitos similares al párroco también. Y normalmente las personas que celebran el rito tridentino, porque lógicamente el Vaticano II es el que volvió a dar la autorización al diácono permanente a poderse ordenar, ¿verdad? Antes solo se había en transitorio, así como dijo el hermano Héctor, ¿verdad? Desde el siglo VIII en adelante más o menos hubo transitorios, diáconos transitorios nada más, que iban en transición a sacerdote, pero desde el Concilio Vaticano II volvieron a dar licencias a las regiones episcopales para poder ordenar diáconos según las necesidades de las comunidades ahí en esa región episcopal. Por eso sería interesante saber qué es lo que dice el monseñor Isidro, y preguntarle si llega a su comunidad un diácono permanente con sus credenciales, lógicamente, ¿verdad? Con su orden del obispo, si lo dejaría concelebrar con él y si permitiría a que distribuyera comunión. ¿Por qué? Porque él es un diácono. Las monjitas, quítelas, mi hermano, las monjitas no están metidas en absolutamente nada de lo que es el orden, ¿verdad? El orden, no hay orden, no hay imposición de manos sobre ellas del obispo para hacer o llevar un apostolado o un orden, no hay una misa celebrada para llevar el orden a una monjita, no, al diácono sí, así como cuando hay ordenaciones de sacerdotes, hay ordenaciones de diáconos permanentes y son envíos y tienen imposición de manos igualmente. Por eso la pregunta, y ellos están instituidos, pero así como dice Hechos capítulo 6, para distribuir a las mesas, distribuir la comunión. Ese es el rol del diácono permanente. Desde Hechos 6, de allá, o sea, no nos vamos tan lejos, ahí nomás, ¿eh? Pero por roces y envidias que tuvieron por las administraciones, porque los diáconos antes eran los que estaban más cerca de los obispos, al servicio de los obispos, y por esas cosas que se dieron dentro de lo que es entre los sacerdotes y diáconos, pues el sacerdote empezó a prácticamente empujar y no desistir de los servicios del diácono permanente.
¿verdad? Y se dieron las cosas como se dieron. Por eso, por los conflictos, se instituyó simplemente el diaconado por transición, ¿verdad? Que no desapareciera el orden, pero que sea en transición a ser sacerdote, ¿no? Entonces, pero ya que se abrió, ¿verdad? Después del Concilio Vaticano II, la autoridad, la potestad, el permiso de poder ordenar diáconos permanentes, ya sería interesante saber qué es lo que opinan, porque antes del siglo VIII ellos distribuían comunión, así como ahora también distribuyen comunión, y todavía, y como le digo, las manos no están ungidas, no están consagradas, ¿no? Dios les bendiga, mis hermanos. Incluso, mi hermano, le comento que el diácono permanente, cuando celebra misa con un sacerdote, él normalmente proclama el evangelio. Se lo digo. Y dependiendo que si se ha puesto de acuerdo con el sacerdote, él también da la homilía. Hay comunidades donde el diácono permanente ya está, como que dice, de planta en una comunidad, ¿verdad? Y asiste a misa al sacerdote. Hay veces incluso se predican o dan la homilía un domingo el sacerdote y un domingo el diácono permanente, y así se mantienen los dos, para que vea cuáles son las cualidades y el orden que existe dentro de lo que es el diaconado permanente, en asistencia dentro de lo que es la liturgia. Pero, mi hermano, como le digo, dentro de las cualidades, como no es sacerdote, él no puede consagrar, sus manos no han sido ungidas, pero él distribuye sin ningún problema. Entonces, el argumento de que las manos tienen que tener manos consagradas para distribuir comunión, en ese momento se demorona. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo principal del diácono, entregar la comunión, dar la comunión. Y nunca se le consagran las manos. Y por eso sería, ¿verdad?, interesante ver qué es lo que diría Monseñor, ¿verdad?, con referente a un diácono permanente. Pero o simplemente, ¿verdad?, lo despreciaría, diría, no, aquí no quiero a nadie de esos. No creo en eso o algo así, ¿no? Aunque venga de la Santa Sede. Dios los bendiga. Fíjese, hermano Samuel, que sí estoy de acuerdo yo y no creo que tenga problemas Monseñor Isidro Puentes de obedecer, porque sí está sujeto al obispo y está sujeto al papa. Y desde luego hace todo de acuerdo al Concilio Vaticano II. Y yo le iba a hacer una pregunta, querido hermano. Me hizo clic cuando dijo que una monjita pues no tiene nada de orden y nada, ¿no? Y me suena a mí entonces en la cabeza que una ministra extraordinaria de la comunión es más que una monjita. ¿Está consagrada mejor una ministra que una monjita, o cómo está eso? Porque pues a lo mejor entendí mal. Yo no estoy hablando de los ministros, estoy hablando sobre las ministras extraordinarias, como también las monaguillas, que de acuerdo a lo que he escuchado yo con Monseñor, no es correcto que una mujer esté en el altar, porque la mujer tiene otro trabajo, vaya, que hacer en el Evangelio. Puede ser catequizar, otras cosas más, como nuestra Santísima Virgen María, ¿verdad? Pero no estar ahí a un lado del Padre, como que si vayan a ser sacerdotisas luego, o una monaguilla, ¿no?, que se enamore tanto del altar del Señor y quiera ser sacerdota luego.
Entonces ese es el problema con las ministras extraordinarias de la comunión, que para muchos sacerdotes, no para mí yo soy, como le digo, un ignorante en esto, pero para algunos sacerdotes están cometiendo un gran pecado mortal. No, así es, hermano Samuel. El diácono permanente, yo lo sí aquí en la parroquia de San Martín Caballero, que es donde yo asisto, y he visto que sí, de hecho, futuro sacerdote, ¿no? Sí da una misa completa y sí, cuando está el sacerdote con él, el sacerdote le da una bendición, hace una oración en secreto con él y ya va a proclamar el evangelio, ¿sí? Y da la homilía también. Todo eso estoy de acuerdo. Pero lo que no sé, si con Monseñor, pues, eso él lo permita. Si está permitido por la iglesia, no hay ningún inconveniente que Monseñor lo acepte. Porque como le digo, está en comunión con el Papa y está en comunión con el obispo. De que él no esté de acuerdo que las ministras extraordinarias repartan la comunión o que el sacerdote le diga a un laico que se aviente la homilía, pues eso dice que no, son abusos litúrgicos. Entonces, y no solamente Monseñor, yo lo he escuchado de muchos otros sacerdotes más, de por ejemplo, ¿quién le puedo decir? El padre Javier Olivera Rabasi también ha comentado muchas veces cosas así. Entonces, el fray Nelson también. Entonces, si hay sacerdotes que no están de acuerdo, pues, con las ministras extraordinarias, en general con la mujer, porque la mujer tiene otro papel en la iglesia, de acompañar a la evangelización de otra manera. Y en el caso de los hombres, pues no es porque lo haya dicho Monseñor o cualquier sacerdote, es porque Jesús lo dijo. Acuérdese que Él eligió a los que Él quiso y eligió a 12 apóstoles, no eligió a 12 mujeres, ¿va? O entre los hombres no eligió a una mujer para llevar el orden sacerdotal. Y como dicen, yo entiendo así, que cuando una monaguilla está en el altar con el sacerdote, pues la intención, sin querer, podría ser que quiera agarrar el camino del sacerdotal o igual a ministra extraordinaria, pues. Por eso es que dicen que están en pecado. Y si el sacerdote no sabe eso, o si eso está mal, lo que yo creo, pues hay que corregirlo, ¿eh? Para aceptarlo. Pero más o menos por ahí va la cosa, hermano. A obedecer a Jesús y seguir haciendo lo que Él hizo. Escogió a los que Él quiso y Él quiso puros hombres, pues ni modo. La mujer para Dios es sagrada. Precisamente por eso el velo en la iglesia, porque todo lo sagrado se cubre. Y para Dios la mujer es sagrada, porque da vida, al igual que Él. Entonces, cosas así, ¿no? Que para mí se me hacen hermosas, bonitas. Y elevar a esa magnitud a las mujeres como lo más sagrado para Dios, pues es muy grande. Pues volviendo a lo que Dios quiere, eligió a María entre todas las mujeres. ¿Por qué no eligió a, no sé, verdad? Entonces, imagínese, hermanazo. Pero no sé si me expliqué. Y usted dígame todo lo que le quiera decir a Monseñor, yo se lo digo. O hágale otra entrevista, hermanazo, hágale otra entrevista, que estuvo muy buena la que le hizo. Otra pregunta, hermanos, referente a Mateo 16-19, donde nuestro Señor Jesucristo les da la autoridad a los apóstoles, en caso a Pedro, de atar y desatar aquí en la tierra, y les da las llaves. Está diciendo aquí que por lo que yo trato de entender, ¿no? Creo entender lo que usted me está diciendo, que lo que Jesús instituyó
¿Lo puede cambiar un papa? ¿Lo puede cambiar algún obispo? No sé, me voy a algún sacramento. ¿Lo pueden cambiar? ¿O qué me dice con eso? Con lo que dijo ahí. Por ejemplo, si el Señor ordenó a puros hombres predicar el Evangelio, en este caso, para hacerlos sus sacerdotes, si a algún papa se le ocurre que pues ya no van a ser sacerdotes, sino también sacerdotas, ¿pueden hacer eso? Dios le bendiga, mi hermanazo Juan Carlos. Con cuestión de las ministras extraordinarias, ministros extraordinarios, en verdad, mujeres, no es en sí lo ideal, ¿verdad? Pero depende de la necesidad. Yo por eso, ¿verdad? Dentro de lo que es el servicio, escucho hombres, ¿verdad?, que dicen, no, yo no lo hago porque yo no soy digno, mis manos no son consagradas. Bueno, pero si no lo haces tú, alguien lo tiene que hacer, ¿ya? Porque el párroco está pidiendo la asistencia, está pidiendo la ayuda. Entonces, a veces me quito yo y no quiero que una mujer lo haga, pero no quiero hacerlo yo tampoco. Y ese ahí el dilema, ¿no? Si nosotros los hombres fuéramos un poquito más responsables con nuestra misión y asistiéramos a las necesidades de nuestras comunidades, le aseguro de que jamás la iglesia quizás hubiera contado o extendido el llamado, la convocatoria a la mujer a estas cosas, por el hecho de que hay suficiencia, no hay necesidad, porque los lugares están completamente ya puestos y no llenos, ¿no? Desafortunadamente no es una realidad que existe en nosotros, ¿verdad? De ahí, con respecto de las monaguillas, hay documentos magisteriales, mi hermano, que avala a la mujer monaguilla para invitar la vocación a la consagración. De ahí es donde nacen las monjas, de ese deseo de servir al Señor. Entonces, hay documentos que lo aprueban. Y si gusta que se lo busque, se lo busco y se lo envío para que usted lo pueda leer, ¿verdad? Entonces, no es nada incorrecto. Si no les gusta y los condenan al infierno por esas cosas, pues cada quien, ahí es su persona, pero no va en contra de lo que la iglesia está instituyendo, o lo que es la eclesiología dentro de lo que es ahora los tiempos, la iglesia no lo mira de la misma manera, al contrario, ¿verdad? Invita a las mujeres monaguillos para que se enamoren al servicio del Señor y así haya más religiosas. Usted me dice que es más una ministra que una religiosa o consagrada o que sea entregado al servicio al Señor. No, claro que no, ni una ni la otra. Las dos están bajo las mismas condiciones, solo que una ha entregado su vocación al servicio de Dios en tiempo completo y la otra le ha entregado el servicio de Dios a través de su marido. Entonces, las vocaciones son diferentes, simplemente, ¿verdad? Pero no hay nada de, como quien diga, de especial o extraordinario de una y la otra. Las dos sirven simplemente de diferente manera, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que poder entender. Y acuérdese que yo no tengo ningún problema si una monjita da la comunión, yo no tengo ningún problema por eso. Incluso donde mis hijos iban a la escuela hace 2 años, allí hay monjitas dominicas y el párroco no utiliza ministros extraordinarios, sino que utiliza monjitas para ayudar a distribuir la comunión. Y no hay ningún problema, lógico, si hay un diácono, el diácono, ¿verdad? Y si necesita otro, ya sería una monjita. Pero si no, el diácono y el párroco nada más.
¿verdad? Y si necesitan dos, aparte del párroco y el diácono, pues entonces agarran 2 monjitas y ellas asisten a distribuir la comunión. O sea, no hay ningún problema en ese sentido, ¿verdad? Pero el detalle sería, ¿verdad? Lo que le estoy queriendo decir prácticamente con esto es, el diácono permanente, así como la monjita y así como usted y yo, sus manos no han sido ungidas. Él sí tiene un orden, él sí tiene un estatus eclesiológico más alto que cualquiera de nosotros y que las monjitas, porque él tiene y está bajo lo que es una institución ordenada, pero sus manos no son consagradas. Y si ese sería el caso, entonces no dejarían de que el diácono tampoco distribuya la comunión. Pero si no dejan que el diácono distribuya la comunión, están en contra del propósito por el cual incluso el mismo diácono es instituido. ¿Sí me entiende? El estar en contra de una cosa está en contra del mismo propósito y el principio para el cual ha sido establecido dentro de lo que es la eclesiología de la iglesia. Y desde el inicio, porque le estoy mencionando Hechos capítulo 6. Si el requerimiento para distribuir la comunión sería manos consagradas, nunca hubieran instituido diáconos desde los apóstoles. ¿Por qué? Porque faltan, entonces entra en pecado, en sacrilegio. Los mismos apóstoles se hubieran dado cuenta. Pero si ellos instituyen diáconos permanentes para la distribución de la Eucaristía, sin necesidad de tener manos consagradas, entonces lo que nosotros podemos entender que la consagración de las manos es no para distribuir la comunión, sino para consagrar la comunión. Para eso es la necesidad de las manos consagradas. Entonces, la de que necesita recibir la comunión la persona, de que la persona tenga sus manos consagradas y porque eso él tiene el derecho, la autoridad de distribuir, se desaparece, es una cortina de humo. Porque el mismo argumento se regresa para atrás. Entonces, ¿por qué los apóstoles instituyeron diáconos? Si los diáconos no tienen manos consagradas, ellos mismos se hubieran quedado con el problema. O simplemente, en vez de instituir diáconos, instituyen más presbíteros o más apóstoles para que les ayuden a la distribución de la comunión. Y así ellos tienen la autoridad también de consagrar. Pero no es eso lo que hacen. Lo que hacen es, de la gente normal, de la gente común, agarran personas idóneas para asistir, a que les asista en la distribución de la comunión. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano Juan Carlos. No hablemos, mi hermano, de hipótesis. No hablemos de lo que debería de suceder. Tenemos que hablar de lo que hay, ¿no? Porque si esas cuestiones llegamos, ¿qué pasaría si una cosa? No hablemos de cuestiones fantasiosas, fantasías. Hay que hablar de lo que existe, lo que hay, lo que es real, ¿verdad? Desde el inicio, como hablando con el comentario que hizo, si un sacerdote dijera de que no es Cristo en la Eucaristía, por decir un ejemplo, usted le obedecería. No, es que mi hermano, es que desde el principio básico de la hipótesis está incorrecto. ¿Por qué? Porque por decreto canónico está estipulado de que si una persona dice eso, no sea quien sea, está excomulgado, está negando un dogma de fe y lógicamente está fuera de la iglesia automáticamente. Entonces, si un papa hace algo así, o sea, es que no va a suceder, es alguna hipótesis que no podría suceder, porque si yo asumo de que eso podría llegar a suceder, entonces lo que me está diciendo es que Jesucristo, cuando dice ahí Mateo 18:19, lo que tú ates, ¿verdad?, sobre el cielo, quedará atado en el cielo. Entonces Jesucristo está cometiendo un error,
cuando le dice a San Pedro, yo he abogado por ti para que tu fe no falle. Entonces Jesucristo, no el Papa se equivocó, no, Cristo se equivocó. Lo voy a llevar hasta ese punto, ¿verdad? Porque nosotros somos personas común y corriente, pero si nosotros creemos de la providencia de Dios, de que la iglesia se ha manifestado y ha mantenido administrando las verdades de fe hasta el año 2022, no es un don otorgado porque nosotros somos buenos o que somos inteligentes, soberanos, no. Es porque hemos contado con la asistencia de la gracia de Dios. Y entonces, usted necesita leer la Constitución Dogmática Pastor Eternus, cuando se habla de la infalibilidad del Papa. ¿Ah? Entonces, por asistencia divina, por providencia de Dios, el obispo de Roma no puede, óigalo bien, entonces no entremos en hipótesis, no puede hacer algo en contra de lo que ya está revelado. Que la iglesia puede adaptarse según los tiempos, usted lo mira en Hechos capítulo 6, mi hermano. Si usted dice de que la iglesia no puede utilizar esa autoridad de atar y desatar, entonces cuando instituye a estos 7 diáconos, Pedro se equivocó y los apóstoles, porque Jesucristo los instituyó a ellos para que ellos tuvieran la misión, ¿no? Y entonces desde el inicio la iglesia empezó a desobedecer a Jesucristo, porque instituyó ya no otros apóstoles para la distribución y la consagración, la predicación, sino que empezó a ordenar diáconos. Imagínense. Eso no es lo que dejó Jesucristo, o es lo que dejó. Ustedes dirán, no, pero es que de todos modos son hombres, sí, pero no tienen el mismo orden, el mismo grado, la misma autoridad, ¿no? Y yo no estoy hablando de que una niña tenga el deseo de ser sacerdota, no, eso no existe, ¿no? Por eso le digo, no hablemos de hipótesis porque eso no puede llegar a suceder, pero sí el deseo de vivir una vida consagrada, un deseo de tal vez consagrarse y vivir como una persona, una hermana o una religiosa. Eso sí puede existir. Y jamás quizás podrá tener la vocación si no es a través del servicio, lo cual se puede ver como monaguilla. No hay ningún problema por eso, hermano. Entonces, podemos ver que las mujeres asistían en las comunidades dentro de lo que es la iglesia primitiva. Leas Hechos de los Apóstoles, va a ver a Lidia, va a ver a muchísimas hermanas ahí que ellas asisten, ¿verdad? Algo que dijo, digamos un ejemplo, usted dice, oh sí, el diácono dice, le hace una oración al sacerdote y ora por él, ¿verdad? Y él proclama el evangelio, incluso predica, ¿verdad? Hace la homilía a él, pero va a ser sacerdote. Dicen, el diácono permanente no va a ser sacerdote, mi hermano. El diácono permanente es instituido y ordenado para ser diácono permanente por toda su vida. De la única manera que un diácono permanente pueda aspirar a ser sacerdote es que su esposa muera. Y como él no se puede volver a casar, él puede tomar la decisión de continuar con sus estudios teológicos para ser ordenado sacerdote. Pero si él no desea, él se puede quedar soltero como diácono permanente. Bueno, no soltero, ya viudo sería, como diácono permanente toda su vida.
Él no va en camino al sacerdocio. Si no quiere nunca ser sacerdote, nunca lo será. El que usted está hablando de que va a ser, ese es el diaconado en transición, pero es diferente. Así es, hermano, hay muchas cosas que aprender todavía en este camino hacia la santidad que todo católico estamos llamados. Yo le digo una cosa, yo amo a la Iglesia Católica por todo el misterio y la belleza de su doctrina que estoy conociendo. Yo no quiero dividir si la misa del nave sordo que tiene 50 años practicándose o la misa tradicional que tiene 1800 años sea una mejor que la otra. Yo encuentro hoy en día una diferencia, sí, una diferencia de solemnidad a Dios muy diferente tanto del sacerdote como de nosotros los laicos, y en los cantos unos gregorianos y los otros, pues ya usted lo ve y los escucha, y de verdad y por amor a Dios, y debemos de darnos cuenta de lo bueno y lo malo, no para juzgar sino para orar todos unidos para tener todo lo hermoso y maravilloso del santo sacrificio del altar y respetar hasta lo más mínimo de la liturgia de la Iglesia. Porque toda esa celebración la hacemos en conjunto con la Iglesia triunfante que va dirigida a Dios, que no tiene 1800 años. El rito tridentino nace en Trenten, mi hermano, siglo XVI. Mejor deberían entonces celebrar por antigüedad el rito ambrosiano, el maronita, el bizantino por ejemplo, que esos son del siglo IV y V. Redemptionis Sacramentum. 47. Es muy loable que se conserve la benemérita costumbre de que niños o jóvenes, denominados normalmente monaguillos, estén presentes y realicen un servicio junto al altar, como acólitos, y reciban una catequesis conveniente, adaptada a su capacidad, sobre esta tarea. 119. No se puede olvidar que del conjunto de estos niños, a lo largo de los siglos, ha surgido un número considerable de ministros sagrados. 120. Instituyanse y promuévanse asociaciones para ellos, en las que también participen y colaboren los padres, y con las cuales se proporcione a los monaguillos una atención pastoral eficaz.